Muchas gracias, Alberto. Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, como me comentaron, mi nombre es Connie, soy mediadora de lectura de Biblioteca Viva. Y hoy día vamos a hablar de la primera infancia y la psicomotricidad, y nos vamos a centrar en un contenido en específico. Vamos a visualizar a una autora en especial, que es Emmy Pickler, con su libro Movimiento en Libertad. Antes que nada, quisiera comentarles que esta sesión va a ser grabada. Bueno, todas las sesiones van a ser grabadas, pero van a ser grabadas en modo hablante. Solamente voy a salir yo, para que no se preocupen, ¿ya? Y lo otro que le quería pedir a cada una de las personas que se encuentra acá, es que les quiero dar un tiempo para ver si es que la persona que lo tenga pueda conseguir un cuaderno y un lápiz, porque sería interesante que vayan respondiendo algunas cosas que se van a generar después. Como no somos tantos, yo creo que vamos a poder hacer una ronda de preguntas al final, y nos vamos a poder comunicar bastante fluido. Para eso les pido que, bueno, al final de la sesión, escriban en el chat "pido palabra", y así vamos de a uno gestionando las preguntas que se vayan dando, ¿ya? Y por otra parte, si es que tienen un espacio para poder tirarse al suelo, va a ser solamente una situación muy especial, y es para quien quiera hacerlo, nadie está obligado. Si no, pueden hacerlo después con más confianza, y si quieren pueden apagar la cámara para que nadie los vea. Y es para que prueben la psicomotricidad en uno, más allá de solo teorizarla, ¿ya? Entonces, voy a dar comienzo a la presentación, y luego de la presentación va a venir la ronda de preguntas y de reflexiones en torno a lo que vamos a mostrar. Como les decía, vamos a hablar de la primera infancia y la psicomotricidad. Para ello, quisiera comenzar con una pregunta. Bueno, no sé si todos tienen sus lápiz y sus cuadernos, pero la idea es que lo anoten, para que después al final lo comentemos, ¿ya? Les quiero dar un momento para que reflexionen sobre qué es la psicomotricidad. O sea, como qué entiende cada uno. Pueden ser, no sé, unas 2 palabras, 5 palabras, lo que se les venga a la mente cuando escuchan eso. Y lo otro que también les quiero pedir es que anoten al lado de dónde la escucharon por primera vez. Si fue aquí, o lo leyeron en algún lado, en el consultorio, en la universidad, etc. Alberto, ¿puedes pasar a la siguiente? Ya, ahí está la pregunta, ¿verdad? Y mientras tanto, voy a explicar un poco las sesiones. Este club se va a dividir en 4 sesiones. La primera sesión, que es la de hoy, vamos a hablar de Movimiento en Libertad, como les decía, de la autora Emmy Pickler, que es toda una observación que se realiza durante los años 30 y posteriores, frente a una situación determinada que vamos a hablar más adelante. La segunda sesión, que es la de la próxima semana, va a estar dada por otro autor, que es, no, todavía no, Alberto, ahí nomás, que es un fisioterapeuta que ve los movimientos de los más pequeños, o sea, como los primeros hitos motores, y trabaja sobre ello para la recuperación muscular, ¿ya? Y en la tercera sesión vamos a hablar de la práctica psicomotriz de un autor que es Bernard Couturier, y que vamos a tomar como la parte de la primera infancia, que son de los 3 años, hasta posterior a eso, que puede ser hasta los 7, 8 años, en la misma práctica, que es lo que se ha visto. Y en la última sesión va a haber una reunión como para que podamos tomar estos 3 temas y podamos de alguna forma reflexionar en torno a los cuidados,
y en la práctica, o sea, como la psicomotricidad en sí misma y cómo esto nos ayuda como en los aprendizajes. Ya, esperando que hayan anotado respecto a la pregunta de dónde escucharon la palabra psicomotricidad y además que se le viene a la mente cuando la escuchan, vamos a dar inicio a la siguiente presentación. Y vamos a hablar de Emmy Pickler. Emmy Pickler era una médica pediatra que estuvo en el Instituto Loxi, bueno, ahora se llama Instituto Emmy Pickler, Loxi. Loxi es la calle en donde estaba, que era en Budapest, en Hungría. Ella nació allá, tuvo distintas situaciones políticas que la llevaron a, de alguna forma, a ser un referente igual, porque, uno, por ser mujer en los años 30, y bueno, también estuvo como dentro de todo el movimiento comunista de Hungría. Entonces, también se generaban como ciertas situaciones políticas. Además, era judía y en esos tiempos no dejaban que se ejerciera eh, la profesión por temas históricos que ya sabemos. Entonces, bueno, por suerte ella llega a este instituto a trabajar ahí y con el tiempo termina siendo directora del Instituto Loxi. Al entrar ahí y ser directora, ella ya venía con distintas cosas muy fijas respecto como a la situación de los niños y las niñas y sus movimientos y la psicomotricidad, pero lo veía más allá que la psicomotricidad en sí misma, sino en el cuidado que se generaba o que se debería generar. El Instituto Loxi es un lugar en donde se encuentran niños que no están con sus padres. No es un orfanato porque era un lugar también como más bien transitorio. Ahí estaban un par de meses o a veces, bueno, algunos estaban más tiempo, entonces venía siendo como un hogar. Y en ese hogar ella pensó que justamente como los niños no estaban como con sus padres, necesitaban de cuidados, o sea, más que bien distintos, es como que los cuidados para todos igual, o sea, es lo que mínimo que podría recibir un niño, sobre todo estando en un lugar en donde el contacto físico es tan lejano, porque son muchos niños y pocas manos. Entonces, ella, al ser directora, decide hacer muchos cambios. Mira, pasa a la siguiente presentación, Alberto, por favor. Dentro de estos cambios estaba todo lo que tiene que ver con la zona de muda, con la ropa, con los juegos que utilizaban los niños, la cuna, cómo se daba de comer, etc. Por ejemplo, una parte esencial para Emmy Pickler y para generar toda esta teoría del movimiento en libertad, que después vamos a desarrollar un poquito más adelante, se dio cuenta que los niños y las niñas necesitaban una ropa cómoda. O sea, uno dice ya, obvio, pero a veces no es tan obvio, porque especialmente ahora en estos tiempos, yo también, o sea, yo soy mamá, estaba asumiendo que todos eran mamás, pero puede que no. Pero yo siendo mamá compré muchas cosas para mi hija, para que la abrigaran. Dentro de esa compra estaban como estos típicos enteritos, y si se fijan, los enteritos generalmente, igual que el calcetín, cubre toda la zona, por lo tanto cuando un niño se mueve o intenta andar por el suelo, tiende a resbalarse. Y por eso se ocupaban ropas que no estuvieran como, que tuvieran ese estilo. Generalmente era como más bien el pañal y algo que los cubriera por arriba. Igual tenían todo el ambiente preparado, porque todo estaba muy bien pensado para el niño y para la niña, y para los bebés. Entonces, bueno, dentro de todo esto, además de fijarse en esos detalles tan profundos, también se fijaba en cómo tenían que ser los cuidados de esos bebés. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes que hizo dentro de sus primeros meses
fue darle tiempo a las personas que trabajaban allí para que entendieran esta fórmula, pero ninguna lo entendió, así que tuvo que echarlas a todas. Todas las personas que trabajaban en el Instituto Loxit, como las enfermeras o nurses que le llamaban ahí, estaban demasiado fijas en estos conocimientos que supuestamente las cosas se hacían como ellos decían. Bueno, como las tuvo que echar, finalmente decidió hacer el llamado a un montón de personas que no tenían la labor de enfermera, ni educadoras, ni nada, pero sí tenían muchos deseos de aprender y de cuidar. Y hace este llamado y ingresan al Instituto Loxi a cuidar a estos bebés y a estos niños. Y dentro de los cuidados principales era entender que el niño y la niña son sujetos y que entienden. O sea, a pesar de que no hablen, ellos entienden lo que va sucediendo en el entorno porque en sí el sistema se adapta al otro sistema. Por lo tanto, el sistema del bebé se va a adaptar a los gestos que el adulto hace, a lo que ve en su entorno constantemente. Por lo tanto, cada vez que vea que esas cosas se repiten, va a ir comprendiendo mucho más todo lo que va sucediendo. Por lo tanto, ¿ya qué hacía? Creó una guía para que cada una de las enfermeras, o sea, más que enfermeras, de las cuidadoras que estaban allí, tuvieran que hacer lo mismo. Entonces, si alguna iba a mudar a ese bebé, se le explicaba al bebé que iba a ser mudado, que iban a sacarle el pañal, eso es como, de alguna forma, adelantarse a los procesos para que vaya comprendiendo en los gestos, en el lenguaje, en la forma en cómo se mueve el cuerpo, qué es lo que va a sucederle a su cuerpo, porque llegar y mudar a un bebé igual es potente, o sea, es que alguien te tome y te lleve a algún lugar, te baje la ropa, te saque el pañal y después te ponga otro limpio. Y si eso no se explica, el bebé va a sentir el frío cuando le baja el pantalón, o va a sentir el frío cuando lo ponen encima del mudador, y como que nadie le explica lo que le va a ir sucediendo a su cuerpo. A lo mejor le tienes que decir que eso va a estar un poco más helado, etc. Entonces todos estos cuidados tenían que estar muy bien regulados porque lo que más necesitaban era que los niños estuvieran en un lugar muy amable, muy amoroso y en donde se les dejara libertad desde ya sea el movimiento y en el conocimiento que van adquiriendo con el tiempo. Dale, Alberto. Ya. La importancia de la primera infancia. Ay, suena casi a verso. Bueno, yo sé que somos como en este momento un equipo interdisciplinario, hay muchas profesiones en estos momentos acá y además están las mamás, que también es muy, 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 muy importante porque una cosa, ¿no es cierto?, es trabajar como con niños y con la infancia, y otra cosa es tenerlo todos los días. Yo, teniendo esta información, me costaba llevarla a cabo siendo mamá. Entonces, tampoco es como tengo que cumplirlo al 100%, pero es importante tenerlo como una herramienta. Como cada vez que nos acordemos de esto, a lo mejor lo voy a poder usar. Ya. La importancia de la primera infancia respecto a la psicomotricidad es porque finalmente los bebés nacen moviéndose y a lo mejor uno dice ya, pero no caminan y no se arrastran hasta cierta etapa, pero sí generan movimientos. Los primeros movimientos se generan en los ojos. Cuando un bebé está acostado en una cama y, no sé, es recién nacido, va a estar mirando las luces y las sombras. Eso va a hacer que mueva su cabeza. De su cabeza va a hacer que mueva el cuello, las manos, de hecho, se lleva mucho las manos a la boca. Son esos reflejos que se van dando, son las primeras, como vestigios, por decirlo así, que tenemos del movimiento en nuestro cuerpo.
Entonces, la primera infancia, que está dada de los 0 a los 3 años, la importancia de todo lo que se genere allí va a responder a situaciones futuras. Como, por ejemplo, a lo mejor, si uno no generó, no sé, el hecho de, voy a poner este ejemplo. A muchos de nosotros, imagino, los sentaron cuando éramos bebés, cuando todavía no sabíamos sentarnos. Y les ponían cojines a los lados para que no se cayera el cuerpo o no se fuera para adelante o no se fuera para atrás. Pienso que, de hecho, todavía es una práctica que se hace. Y se hace porque yo creo que la información no avanza y estas cosas no las sabemos, así que no culpo a nadie de las cosas que pasaron, ni siquiera como a mis papás o a las mamás de ahora que a lo mejor también lo hicieron. Pero si no sujeto, si yo no aprendo a sujetar mi columna y mi tronco, a lo mejor posteriormente en mi futuro voy a tener problemas de equilibrio. A lo mejor no voy a ser tan equilibrada. Teniendo 20 años, me va a costar a lo mejor hacer yoga. Porque mi primer hito no estuvo bien armado. Alguien me lo armó. Me pusieron cojines para que yo me sujetara, pero yo no armé la musculatura para sujetarme. Y eso va a generar una respuesta hacia el futuro que puede ser súper imperceptible, pero pasa. Dale, Alberto. Bueno, y como decía, el movimiento en libertad es un poco eso, es dejar que los niños generen estos movimientos sin necesariamente nosotros estar controlando el movimiento. El rol del adulto en este paradigma, en esta teoría, en este pensamiento, viene a ser más de acompañar, de un observador y del que permite que ese niño y esa niña puedan moverse en el espacio. Entonces, nosotros finalmente como adultos, para los bebés, somos mediadores del espacio, o sea, tenemos que generar espacios concretos, saludables, los mejores, como lo más armado posible para que ese bebé pueda estar allí. Y no estar exigiéndole posturas que no domina. Como podría ser, por ejemplo, el sentarse, como decíamos delante, el caminar. A veces también sucede que antes de que el niño camine, cuando ya se está parando, o a lo mejor ni siquiera se ha parado aún, le toman las manos, ¿verdad? Y hay un acto reflejo de los bebés que es caminar. O sea, eso, tienen un reflejo en los pies que hace que se pongan en punta y como están de las manos, su cuerpo se va a ir para adelante, por lo tanto va a generar un tema del moverse, de desplazarse, pero en sí no es algo que esté dominado. Claramente es un efecto reflejo, pero más allá como de dominar ese movimiento, aún no lo está. Lo está cuando lo hace por sí solo. ¿Cómo saberlo? Si está listo, es porque lo hace. Esto, lo aclaro, está dentro de como cierto espectro etario o de como la cantidad de meses que tengan los bebés, y ahí los vamos a ir pasando y viendo, pero es un aproximado. Hay bebés que se lo hacen antes, hay bebés que los hacen después, y eso igual está como, bueno, ahora al menos está apoyado desde como todo el espectro de la salud. De hecho, Chile Crece Contigo tiene en su página esto mismo. Y se supone que los consultorios deberían dar una guía más o menos de este paradigma del movimiento en libertad. Y por eso se entrega en el ajuar, ¿cómo se llama esta? La goma eva grande, para que se ponga en el piso y el bebé tenga esta zona como de juego. Alberto, por favor. Ya. Y dentro de lo que Emmy Pickler observó, fueron las fases como del movimiento. Entonces, en la primera fase, cuando
bueno, uno deja al bebé en una superficie plana, cómoda, ¿verdad? No es como llegar y dejarlo en el piso frío, no, no es esa la idea. Ay, no, espérate, Alberto, devuélvete un poquito, que se me olvidó algo importante. Bueno, yo no sé si están todos como con las ganas, pero les quería como, si no lo quieren hacer, pueden cerrar los ojos y pensar cómo lo harían. Si les dijera que se acostaran en el suelo y que luego se pararan, si quieren pueden ir contestando en el chat, por favor. ¿Cómo lo harían? Acostados en el suelo de espalda y yo les digo párense. ¿Cómo se paran? ¿Harían el movimiento abdominal, como cuando uno hace un abdominal para pararse? Ya, Melania dice que giró y se paró. Cintia tiende a afirmarse. Ajá. Ya, aquí Marta dice que llevaría la espalda arriba como un abdominal y se pararía. Nosotros como adultos solemos tener ciertas actitudes motrices, por decirlo así. Mira, ahí dice una, rotar el cuerpo, apoya sus manos y se ayuda a levantarse. Ya, muy bien. Tenemos ciertos gestos como adultos porque no tenemos conciencia del cuerpo. O sea, como cuando la gente hace yoga o ejercicio, lo que más razón tiene es que uno no tiene conciencia corporal. Uno no se da cuenta de los movimientos que hace. Entonces ya, ahora sí, Alberto, vamos a pasar a los demás para que veamos cómo se levanta un bebé, o sea, cuál es la forma correcta de ponerse de pie. Ya, tiene que afirmarse de alguna parte. Mira, y es que sucede, que el bebé también necesita eso, o sea, nosotros para pararnos deberíamos demorarnos, no sé, 4 segundos. El bebé para pararse se demora aproximadamente un año. O sea, los tiempos que necesita para hacer lo que nosotros hicimos, no sé, ahora en unos minutos, o sea, en unos segundos, él necesita un año para acomodar todos esos músculos, darles la información de lo que tienen que hacer. Entonces, un bebé que no es puesto en ninguna postura, que no es, suena un poco feo la palabra obligado, pero finalmente, si no hay un adulto que gestiona el movimiento del niño, entonces el niño debería hacer esto normalmente, que es estar de cabeza, o sea, de cabeza de espalda mirando hacia arriba, con la cabeza, ¿verdad?, apoyada ahí en el piso, y va a mover su cabeza, va a tender a mirarse las manos, va a tender a tocarse los pies, pero sobre todo las primeras veces va a ser el tema de las manos y se las va a chupar. Y su cabeza, con los ojos. La segunda etapa que va a suceder es que el bebé se va a dar cuenta, como más que él como solo de conciencia, sino que la musculatura luego de moverse y generar todo lo demás, va a tender a rotar. Alguien dijo que rotó, ¿verdad? Y después se paró. En esa rotación, esto le demora meses al bebé, meses, que es estar de espalda hacia arriba y luego rotarse hacia alguno de los lados. Y eso generalmente se ve los primeros 3 meses, ¿verdad? Que de hecho le dicen a las mamás en el consultorio que, yo no sé si lo siguen haciendo, pero que los pongan de guatita para que levante la cabeza. No debería exigírseles así para que el niño domine ese proceso por sí solo. O sea, el levantar la cabeza es cuando ya dominó el hecho de rotar y después caer por sobre la guatita. Anterior a eso no tiene todavía la musculatura ni los procesos para poder hacerlo. Sé que hay niños que sí lo necesitan. Por lo tanto, todo esto, insisto, queda dentro de cierto espectro que
Claramente sí, hay otras situaciones que lo ameriten, obvio tiene que estar como acompañado de un médico, pero dentro de como el otro espectro deberían ir sucediendo estos hitos. Por lo tanto, el niño no necesitaría como gestionarse el movimiento. Entonces, rota hacia un lado, cae, eh, queda de guatita en el piso, y en ese momento va a levantar la cabeza y va a tender a hacer eso. Luego va a rotar, va a volver a la situación y va a rotar como al otro lado. Y así se lo va a llevar. Genera esta rotación, y esto también pues, lleva muchos meses. Aquí ni siquiera se ha desplazado todavía. Dale, Alberto. Luego de eso, el niño o el bebé va a intentar alcanzar cosas, seguramente, sobre todo si les ponemos ciertos elementos, ¿no es cierto?, que de alguna forma funcionen no como distractor, sino como para que le llamen la atención y quiera alcanzarlos. En la metodología Pikler generalmente se utilizan paños de colores. Entonces el niño lo ve, se da vuelta, intenta agarrarlo, y en ese intentar agarrar, comienza a generarse el tema de reptar. Entonces, como ya está de guatita, ya domina el hecho de ir a un lado, al otro lado, volver a la misma posición. Cuando todo se esté dominado, el niño seguramente va a hacer este movimiento de reptar, que finalmente es desplazarse, ¿no es cierto?, como con los brazos. Y luego de eso, va a generar el gateo. Dale, Alberto. El siguiente, por favor. Luego del gateo, bueno, porque ya ahí descubren todo el mundo, el gateo igual dura su resto de tiempo. También sé que no todas las personas gatean. Ahí después vamos a ir a contestar esas preguntas de qué sucede cuando no hay un hito. Bueno, pero después del gateo lo que vendría es que ya el niño tiene esta conciencia corporal, como que sus músculos ya reconocen estos movimientos, lo hace por instinto, y se pone de lado, se sienta sobre sus piernas y se mantiene en esa posición. Recién en esa posición el niño se sienta. Cuando el niño se sienta es un indicador de que ese niño puede empezar a comer. A veces nosotros sentamos a los bebés a los 6 meses y le empezamos a dar comida, pero los bebés todavía no se sientan. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Cuando el niño gatea, cuando el niño repta, cuando el niño se desplaza, o la niña, toda la musculatura del torso se empieza a fortalecer. ¿Qué pasa si se fortalece la musculatura del torso y además después aprendió a sentarse? Es que todos los órganos por dentro ya están habilitados de alguna forma para poder sostenerse mientras está sentado. O sea, llegar a sentarse es un hito muy grande, porque finalmente quiere decir que la cadera, la cabeza, la espalda, los brazos se alinearon y ya están como concentrados en poder hacer eso y mantenerlo. Uno que es adulto y pasa de pie todo el día, no asume lo difícil que es esto, pero no basta solo tener un accidente por mucho tiempo y saber que todos estos hitos sí son muy difíciles de volver a adquirir. Por lo tanto, es un tema muscular que nosotros después dejamos de hacernos conscientes. Dale, Alberto. Entonces, cuando el niño se sienta, de alguna forma es un hito que marca que ya puede empezar a comer ciertos alimentos que no son la leche materna, finalmente. Luego de que el niño se sienta, que gatea, se desplaza, se encuentra con los objetos. Al encontrarse con los objetos, el niño o la niña va a tender
a buscar apoyo en ellos. Y va a descubrir un mundo nuevo porque sus piernas ahora van a entrar en función. O sea, el hecho de gatear, cuando uno se desplaza gateando, y si lo hacen en sus casas, lo pueden hacer después para que tomen conciencia de eso, mueven los brazos, se desplaza con los brazos, pero las caderas también se mueven. Por lo tanto, el hecho de gatear ayuda mucho a que un niño pueda después como caminar y mantenerse con menos dificultad, porque esa musculatura ya va a haber estado más avanzada, ya va a haber recibido información. Entonces, se va a parar, va a buscar el apoyo, y cuando tenga el apoyo, eh, la musculatura de los pies va a ir de alguna forma reaccionando y también se va a activar. Dar Alberto. Y luego de eso, el niño va a poder sostenerse, va a poder generar el equilibrio para poder pararse y caminar. De hecho, también hay muchos niños, como en la imagen 21, que parecen arañitas andando por el suelo. También suelen hacerlo, pero también es como, de hecho, todas las como conductas motrices que generen, como con eso, está como muy bien, porque me va a ayudar a desarrollar distintas cosas que tienen que ver con su propio cuerpo. Y eso, obviamente también entender que cada niño, cada persona es un mundo. De Alberto, la siguiente. Bueno, y quería dejar también esta pregunta para que pasáramos como a conversar un poco sobre lo que vimos, y es que pensaran en ustedes, que intentaran recordar si alguna vez sus mamás le dijeron alguna cosa sobre a qué edad aprendió a caminar, si es que gateó o no, si es que lo sentaron, si es que son mamás y ustedes sentaron a sus hijos. ¿Qué hitos motrices tuvieron en su infancia? Ahora pasemos a mirarnos todos. Alberto, por favor. Ahí termina la presentación. Connie, a mí me llamó mucho la atención con lo que empezaste y es el tema de la cabeza en los bebés. Me acordó de mis clases de antropología biológica cuando hablaban del feto humano, que somos, digamos, el ser vivo más inmaduro al momento de nacer, y la cabeza es fundamentalmente el punto que requiere el primer control en el individuo humano, ¿cierto? Es porque la cabeza es más grande. Me llamaba mucho la atención porque nunca, no se me había ocurrido pensar, bueno, no soy papá ni nada de eso, entonces es como el bebé logra controlar la cabeza a partir de los músculos, pero también ese esfuerzo que también pasa mucho en Colombia, y es que exigen que el niño se siente, quieren que el niño logre controlar la cabeza porque la cabeza requiere, o sea, como mamíferos tenemos la cabeza más grande, el cerebro más grande como mamíferos, entonces requiere cierto control, y a veces no somos muy conscientes de que como seres humanos tenemos una cabeza muy grande y que lleva tiempo controlarla. Entonces, siempre estamos lidiando con la cabeza del feto, no sabemos cómo agarrarlo al momento de nacer, entonces es un lío, y me llamó mucho la atención el tema de la cabeza. Sí, de hecho, la cabeza del bebé recién nacido no debería agarrarse, porque no debería Oh, pasar en brazos. El niño debería pasar en una situación para que domine el movimiento, o sea, en brazos al principio porque la mamá lo sostiene, y generalmente la cabeza siempre se apoya en el brazo. Y hay también otras, como estos portabebés, que son como telas, en donde se le sujeta la cabeza y no están como tirando, justamente por lo mismo, porque la cabeza siempre tiene que estar en una superficie como plana, por decirlo así, cómoda, como podría ser la cuna u otras cosas, los brazos de la mamá, pero no debería estar elevada. Elevada no se puede porque no hay sostén del cuello, ni muscular, ni nada de eso. Bueno, si alguna persona tiene pregunta, tienen alguna observación, y podemos empezar como por ejemplo con la primera que había dejado, que era, ¿qué pensaban ustedes que era la psicomotricidad? Si alguien quiere decir algo, eh, que ponga en el chat que pide la palabra para que vayamos en orden.
Lo otro también era que, bueno, a las personas que hacen esto de acostarse y levantarse como un abdominal, no lo hagan, los va a marear mucho, no es algo, no es una conducta motriz saludable. O sea, lo mejor es hacer lo que hace el bebé. Si yo estoy de espalda y me quiero levantar y estoy en la cama y siempre me mareo, dejo de levantarme con esta situación de abdominal, me pongo hacia un lado y me levanto, me siento y me levanto. Si estoy en el piso, me pongo hacia un lado, roto, hago la cuadripedia y ahí recién me levanto. Porque esa es la mejor forma que tiene la sangre de ir paso a paso, paso a paso, de ir como de esta forma y no llegar rápidamente a la cabeza. Entonces vamos avisándole al cuerpo de un momento a otro cómo se tiene que ir generando ese movimiento. Bueno, en el Bueno, momento no y hay como ninguna pregunta. lo otro era que, ¿qué hitos tuvieron en su o sea, como en su infancia? ¿Alguna persona la aceptaron? Pueden contestar por el chat. Dice, como comentario, tengo una hija de 2 años y medio. Mi abuela siempre me decía que ella solo envolvía a sus bebés en un saco de papa y los dejaba ahí en la cuna. Pobrecita mi mamá. Pucha, igual no está tan mal, los dejaba ahí, en su cuna. Es parte de, como que el bebé al principio necesita pasar un poco en brazos por un tema de la alimentación y porque se genera un apego, pero no necesita estar constantemente en brazos porque los brazos generan barreras. O sea, finalmente igual lo que hacemos es que el niño no se mueva y necesitamos que el niño haga estos hitos. Es mover sus manos, mover sus pies, encontrarse con esas partes que están fuera de sí, porque tenemos la cabeza, pero esto está fuera de nosotros. Entonces, finalmente, cuando el niño ve sus manos, está tomando atención a mucho más que solo sus manos. Dice acá, a mi abuela me hizo eso, se llamaba hacer lulo. Sí, los lulos. Sí, pero los lulos, justamente, los lulos no son tan buenos porque no permiten el movimiento. Entonces, al niño hay que cubrirlo bien finalmente, pero no hay que impedirle el movimiento en sí. Yo caminé al año con 7 meses. Dice mi mamá que era muy fanática de gatear. De hecho acá hay un dato, ya que somos una biblioteca. El gateo, hay estudios que dicen que fomenta, más que fomentar, prepara al ojo para la lectura. El hecho de gatear tiene todo un proceso. De hecho, si ustedes lo hacen en su casa, yo ahora lo hago habitualmente porque es muy bueno volver atrás. O sea, uno se paró y parece que nunca más volvió al suelo. No sé si ustedes habitualmente se tiran al suelo, miran como el mundo desde hacia arriba. Habitualmente uno lo único que hace es pararse y después sentarse y acostarse en la noche. Esos son como los movimientos de adulto. Habitualmente no nos tiramos al suelo para observar qué movimientos tenemos en nuestro propio cuerpo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero, sí, no, esto. Ya, sí. El hecho de gatear, entonces prepara al ojo, a la musculatura ocular, de que hay cosas enfrente de mí que no tengo que topar porque si no voy a chocar. Especialmente si mi cuerpo finalmente es mi límite, entonces si yo toco con la mano algo, sé que no voy a poder pasar por ahí. El bebé toma conciencia de eso en medio del tacto y la visión. Y después cuando ya se va generando todos estos movimientos, y como decía adelante, finalmente estos hitos después se ven hacia el futuro. La lectura forma parte de ese gateo. O sea, yo entre más gateé, a lo mejor más fácil va a ser para mí no tener quizás problemas a la visión, quizás no va a haber como tanto conflicto en
como entender como el tema de las profundidades. Por lo tanto, a lo mejor hay personas que no leen porque les molesta leer más allá de que no les guste, y va con un tema de preparación de la primera infancia, que era como la pregunta también que se hacía adelante. Dice, mi mamá siempre me habla de que yo iba en andador, y claramente un día me caí. Tengo muchas fotos en andador. Ya, qué buen tema. De hecho, el andador ahora está prohibido. Eh, Justamente por eso mismo. O sea, mi hermana también le pasó, se desfondó el andador y ¡paf! Al suelo. Y además porque el andador lo que hace es que genera una posición de caballo. Entonces cuando el niño aprende a caminar como si se hubiese bajado de un caballo. Y no aprende a caminar la posición que debiese ser más bien natural, que es haber dominado el movimiento de la cadera, luego las rodillas, luego los pies, y toda esa musculatura muy necesaria para. Entonces, claro, el niño está apoyado, aprende a caminar, porque obvio, todos vamos a aprender, aunque no se enseñe como mal, eh, pero no sé si se va a generar como a nivel muscular lo necesario para que ese niño camine como más libremente. O sea, quizás después le puede costar un poco correr o saltar, porque le dimos forma. Eso es finalmente lo que hacemos. ¿Qué implicancia? Ya, respecto como a la displasia, en el uso de las correas, igual tienen que, bueno, dentro de como de la psicomotricidad o estas prácticas que se realizan, igual se recomienda el uso de las correas. O sea, yo creo que es porque todavía no logramos pensar una mejor forma. Sí, igual van a tener implicancias, o sea, claramente cualquier cosa que se le exija al cuerpo va a generar un algo, pero lo mejor para los momentos como ese, en la displasia, es aprovechar mucho los cambios de pañal y darle todos los cuidados y amor y como toda esa contención muscular, eh, y también como al bebé, porque claramente se le está obligando a mantener una postura, entregarle todo ese espacio para que en ese momento, ese hito que es la muda o el bañarse, sea muy placentero. O sea, yo sé que a lo mejor va a ser, es un poco difícil como para los cuerpos de los bebés estar contenidos en una situación, pero también tenemos que generarle otros momentos de placer para que, como decía en un inicio, igual como está dentro de este espectro de movimiento, si hay bebés que lo necesitan, igual van a tener que usarlo. Y entre antes sea, más fácil va a ser sacar el tema de las correas. Entonces yo creo que ahí igual hay que como colaborar esta herramienta del movimiento en libertad en conjunto como con esta situación como de salud. Entonces ahí habría que conversar como con el médico y ver cuáles son las mejores opciones, pedir, ver si es que hay alguien en el consultorio, en el hospital, que tenga como conocimiento sobre esto, como para que pueda dar como las bases necesarias para ese caso en específico. O sea, cada persona que tenga una necesidad va a tener necesariamente que ser respondida con otras cosas. Antes se usaban esos cajones para tener dentro a los bebés. Dice, sí, mi bebé usó correa y todos los hitos los hizo antes de tiempo incluso, pero a mí me preocupaba más que nada la parte emocional. Claro, la parte, como decía adelante, el tema de los cuidados es súper importante, como Amy Pickler también lo vio. O sea, ella finalmente, cada cosa que hace el bebé, no solo el movimiento, es muy importante. Por ejemplo, el hecho de comer. Si el niño no quiere comer más, no se le obliga a comer más. Solo se le da de comer hasta donde él esté gustoso de comer, porque eso también le enseña. Y no le enseña solo como el tema de ingerir alimentos, sino que le estamos enseñando una conducta de
hasta donde tú quieras, y no hasta donde yo como adulto te obligo. Entonces, nosotros tenemos que ponernos igual como en esa situación. Yo como mamá, por ejemplo, me ha costado mucho entender que no soy una autoridad. O sea, soy una guía que le tengo que dar el espacio necesario a mi hija para que de alguna forma ande por el mundo, pero no por eso puedo venir y decirle qué es lo que tiene o no tiene que hacer porque yo creo que es lo correcto, qué es lo que tiene que hacer. O sea, si no es algo concreto, o sea, como no te pongas en las escaleras porque si no te vas a caer, eso es muy concreto, no le voy a decir como ya, tienes que comer más porque yo finalmente no sé qué es lo que está sintiendo por dentro. O sea, eso es un cuidado emocional que nosotros los adultos tenemos que de alguna forma saber guiar, y no son solo los papás. Dice, los movimientos según el desarrollo natural sí o sí van a lograrse según la ley cefalocaudal y próximo distal. Así es, que es como lo que hablábamos delante. El bebé finalmente, la primera ley es el tema de la cabeza, céfalo, después se va a ir dando cuenta de que está en sus manos y está en sus pies, el próximo distal, ¿no es cierto? Y todo es de afuera hacia adentro, o sea, como que nos vamos dando cuenta y vamos generando esos hitos paso a paso, y sí, se van a dar. Aunque hay en algunos casos, claramente, como decíamos delante, que puede que no se den y que pueden no dominarse, pero eso depende también de el tema como de qué situación en específica esté sucediendo con esa como corporalidad. Dice, ¿qué nos podría decir respecto de jugar con onomatopeyas en la primera infancia para el desarrollo psicomotor del bebé? ¿Cuál es su relevancia? Teniendo claro que el movimiento es esencial para el desarrollo integral. Ya, bueno, en la primera infancia, yo siempre he pensado y he como, dentro de mi propia práctica, más allá de solo temas como académicos, que siempre es muy bueno utilizarla como herramienta, ¿no es cierto? Como jugar. A ver, también hay que tener como claro el tema del jugar. El jugar no es algo que yo impongo, es algo que el niño propone. Por lo tanto, si yo lo propongo no es un juego, es una actividad guiada. Entonces, hay que verlo como eso. Si lo vamos a utilizar como una actividad guiada, sí, yo encuentro que está bien. Eh, como para el desarrollo psicomotor, o sea, todo lo que se genere como movimiento en el cuerpo finalmente va a ser relevante. Por lo tanto, la musculatura no solo tiene que ver con temas corporales de dominio, eh, como lo puede ser la espalda, la cadera, etcétera, sino que también tiene que ver con los sonidos que el bebé hace, porque también repite, ¿no es cierto? Entonces, todas las actividades que nosotros hagamos con ellos eh, van a servir y van a tener relevancia porque de alguna forma somos los que estamos gestionando ese espacio. Entonces, va a escuchar, van a generar eso, pero yo más que nada lo tendría como presente como para después como de los 3 meses. Yo creo que al principio uno debería comunicarse como uno es, porque finalmente te tiene que conocer, ya después vamos a ir como con el juego. El niño al principio no necesita juegos, porque está descubriendo el mundo ya es demasiado intenso cuando uno sale del útero y se generan, ¿cómo se llama? Bueno, todas estas como el hecho de ver las luces, escuchar, sentir el frío, son cosas demasiado intensas que necesitan adaptación. Por lo tanto, no hay que sobreestimular a los bebés los primeros meses. Como que uno tiende a pensar que tiene que hacer muchas cosas por el bebé para que aprenda muchas cosas, pero en realidad menos es más. Entonces, al principio, pocos colores, blanco-negro, contrastes, cosas que no estén tan lejos como de sí, como para que pueda tocarlos, porque
también hay cosas que pueden frustrar a los bebés. O sea, si yo le pongo algo brillante sobre su cabeza y lo quiere alcanzar, y le llama mucho la atención y no lo alcanza, le va a frustrar, y esa frustración se va a dar y va a generar una respuesta interna en ese bebé. Sí, dice, las onomatopeyas ayudan a trabajar y soltar el aparato fonoarticulador. Dice, es relevante para el desarrollo del lenguaje, pero más que nada siempre hablarle al bebé. Dentro del lenguaje natural usamos onomatopeyas, acompañado de movimientos, desplazamientos y posturas. Sí. Bueno, yo creo que dentro de esto, como lo más importante es esa forma de comunicarse. O sea, y saber que la comunicación no es solo verbal. O sea, podemos hacer distintas actividades, pero si mi cuerpo le da otra información, que puede ser como, no quiero estar acá, no me siento cómoda, porque eso, bueno, uno como adulto nota cuando una persona no está cómoda o no quiere hacerlo, especialmente como visto desde la profesión, ¿verdad? Y bueno, como mamá también, uno a veces no quiere estar ahí, quiere estar descansando, y todo eso se va notando, y los bebés y las personas registramos toda la información, ya sea verbal o no verbal. Por lo tanto, yo creo que hay que centrarse mucho que todas las actividades que realicemos con los niños se genere, pero de una forma de cómo nos gustaría a nosotros también un poco ser tratados. O sea, eso, también diferenciar que los y las niñas son sujetos que entienden muy bien, registran todo. De hecho, cuando un niño hace algo malo, sabe que la mamá va a hacer alguna situación, o el profesor, o etcétera, por cómo el profesor se mueve y cómo genera la vista, antes de, y va a generar la respuesta de miedo o no. Entonces, captan todas esas situaciones. Dice, el movimiento es parte de un todo, junto con el lenguaje, lo cognitivo y social, forman a un niño integral. Así es. Y por eso es tan importante como, de alguna forma, trabajar con ellos de la manera más respetuosa posible. O sea, son personas. De hecho, yo les venía también a dejar esto, y creo que lo voy a repetir en las 4 sesiones. Yo no estoy tan de acuerdo con la palabra infante, la palabra infancia. De hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero infante es no hablante. O sea, viene del inglés infant, que es como el que no habla. Y la infancia lo toman hasta casi en la primera infancia está hasta los 6, y después viene como la segunda, que está hasta como los 12 años. Entonces asumimos que son seres, no lo tenemos como en la conciencia, pero que no hablan, que no se comunican. Entonces, partiendo ya por la palabra, yo suelo cuestionarla mucho. Entonces, más que nada veo la niñez como este rol que nosotros les aplicamos a ellos, ¿no es cierto? Que son estas conductas, que son ciertos hitos que se van marcando, que son este rol social, y el otro es como la etapa en la vida en donde se va generando todos estos hitos que se van marcando. Claro, sí, como la etapa inicial. Bueno, y también las quería invitar a que piensen en su propia psicomotricidad. A veces como que uno va en búsqueda de conocimiento, y el conocimiento está en el propio cuerpo. O sea, como que uno antes de, o puede ser después, da lo mismo como sea, pero cuando entendemos algo, por ejemplo la psicomotricidad en este caso, estaría bueno hacerla pasar por el cuerpo. O sea, entender que nosotros somos personas que nos movemos.
Mm. Ah, sí, pues, bueno, eso mismo, como que la palabra psicomotricidad está como en un contexto, y eso era lo que quería de alguna forma, el objetivo principal de esto, para mí, es pasar esta información. O sea, creo que es muy importante que... Ah, ya, no, no, está bien, a lo mejor el hijo quería hablar y ahí está dando apoyo, gracias. Em, Quería bajar esta información que se guarda, ¿verdad? ¿No es cierto? Habitualmente en situaciones como de la salud, en la educación, son dominios que guardan estas palabras y que a uno como mamá, a lo mejor que no está asociada a ello, como que le cuesta entender, o sea, son palabras que pueden resultar muy lejanas. Por eso de alguna forma quería como traerla para acá y por eso les invito también a hacerlo conciencia como con el propio cuerpo, porque como nosotros somos seres en donde habita eso, podemos entender, si entendemos en nosotros mismos, vamos a poder entender en el otro. Eh, dentro de todo, bueno, la psicomotricidad vendría siendo, como para quien no domina tanto esta palabra, este vínculo, ¿verdad?, que tiene la motricidad, o sea, el hecho de ejecutar un movimiento con lo psíquico, con el aprendizaje, con las emociones, con un montón de cosas. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un bebé y por juego, insisto, hay que evaluar la palabra jugar, porque cuando el niño propone jugar es un juego, lo demás es una actividad que el adulto guía. Entonces, cuando el adulto tiene a este bebé y lo tira para arriba, que es algo muy común, no sé si lo han notado, y como que ven al bebé feliz, que aletea, y que, no sé si está tan feliz, creo que es un bebé asustado, que está cayendo y está sintiendo la gravedad. Entonces, ese bebé está muy consciente de su cuerpo, en ese momento preciso porque cae, y va a experimentar algo importante. Por lo tanto, todos esos movimientos que no gestiona el niño, eh, y ese susto que va a dar va a ser un movimiento que va a generar una cosa interna, psicomotricidad. Por lo tanto, si yo respeto todos los hitos psicomotrices, entonces internamente ese niño también va a estar muy bien respetado. Si yo no respeto esos movimientos, entonces ese niño por dentro va a registrar todos estos movimientos que no fueron respetados. Y algo va a generar. Así es, dice, conciencia del movimiento, implicancia en área cognitiva, socioemocional y motora. Uh-huh. Así es. Bueno, y con esto quería darle fin a la presentación. Y si es que tienen alguna pregunta, dice, ¿todos estos hitos son lineales? ¿Se producen todos o es algo aleatorio? No, no son lineales. Yo creo que nada es como lineal. Depende como del dominio de cada niño, en realidad. Porque hay niños que no gatean. Hay niños que, o si gatean, a lo mejor lo hacen muy poquito y es imperceptible. Porque creo que a lo mejor no se dieron ni cuenta nadie de los que estaba mirándolo. Pero yo sé que hay personas que no han gateado y que se han como levantado solo a caminar. Y no, tampoco es como un gran problema, pero según entiendo, hay investigaciones que las personas que no gatean pueden tener como más conflicto a nivel ocular. O sea, no sé, tener problemas, más que problemas. Dificultades. Dificultades, sí. Sí, y necesitar como de otras herramientas como los lentes como para poder observar el mundo. Porque el ojo no hizo ese mismo proceso. Pero no siempre tiene que ver, o sea, no es una cosa como, no es una ley. O sea, la ley, como el hito en sí, es que sí es como decían delante, cefalocaudal y próximo distal. O sea, de los pies a la cabeza y de adentro hacia afuera. Listo, Connie. Entonces, aquí hay otro comentario. Mi hijo gateó y un día siguió un perrito y caminó, todos quedamos plop.
como a los 11 meses. Y Janina dice, es bueno manejarlos para intencionarlos y favorecer el desarrollo integral. Sí, de hecho, bueno, hay niños que justamente lo hacen antes porque dominan antes los movimientos. O sea, y eso depende solo del niño, no depende de nadie más, porque es el niño el que puede ajustar la musculatura. O sea, nosotros como adultos claramente podemos obligar ciertas cosas, gestionar ciertas cosas para que se den. O sea, si yo quiero que mi hijo camine a los, no sé, 9 meses, puedo hacer que eso suceda, pero eso no va a estar bien. O sea, finalmente esto no es una carrera, así que hay que también dejarlo, y a lo mejor uno no lo entiende también porque el sistema igual nos dice que pasan ciertas cosas en ciertas edades, y cuando cruza esa línea, uno dice, oh no, algo pasó. Y sí, puede que algo haya pasado, pero si se demora un mes más, 2 meses más, tampoco es tan terrible. O sea, como que hay que ir viendo todos los procesos del niño para ver qué está sucediendo. A lo mejor hay algo que sucede que no quiere hacer, a lo mejor no tiene la confianza suficiente para poder generar ese movimiento que quiere hacer, porque como es psicomotricidad, puede que se generen situaciones internas emocionales para que de alguna forma no se genere o se genere el movimiento. Dice, sí, sí, eso, nosotros tenemos que, como les decía, finalmente, como adultos, que ya sea porque somos padres, madres, ya sea porque somos profesionales de la salud o profesionales de la educación, generar un espacio para que ese niño, ese bebé se sienta lo más cómodo posible en ese momento en el que estamos nosotros. O sea, siendo madres es casi todos los días, y es un poco complejo, yo lo sé. Y como profesionales, sí estamos en la obligación de que ese niño esté lo mejor posible, porque finalmente es un espacio adecuado. Cuando hablamos de algo profesional, de alguna forma se está determinando de que todo va hacia allá. En cambio, en una casa puede que sea un poco más complejo. Eso, dice. Sí. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Porque vamos a ir cerrando. Entonces, Vale, Connie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y les estaremos enviando ese día el link. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.bibliotecaviva.cl y ahí van a encontrar toda nuestra parrilla de programación. Que tengan una buena noche.